Buenos días a todos, bienvenidos. También la bienvenida especial a aquellos hermanos que después de un tiempo confinados habéis podido venir, aquellos que también hacía tiempo que nos veíamos, pues es una alegría el poder reunirnos de nuevo y juntos para alabar a nuestro Señor. Y lo vamos a hacer leyendo en el Salmo 27, es un salmo de alabanza al Señor y también una invitación a que juntos lo hagamos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Señor y Dios Santo, gracias porque estamos aquí, Señor, y gracias porque hemos venido con alegría, Señor, para honrar y darte, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo en espíritu y en verdad, Señor. Te necesitamos, Señor, para todo, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor, y el sueño, Señor, nos lo cuidas tú, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú eres grande, Señor. Gracias por este culto, Señor, y si nos tienes que dar quebranto, Señor, quebrántanos, y si nos tienes que dar alegría, Señor, alégranos, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el bendito nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Primero vamos a orar. Sí, Señor, muchas gracias por este día, por nuestras vidas, Señor, por todo lo que nos rodea, Señor. Tú estás sobre todo, Señor. Todo lo que tenemos es tuyo, Señor, y en esta mañana te pido, Señor, que tú bendigas estas ofrendas, que las multipliques, Señor, que tu ministerio y también esta tu congregación, Señor, sea de bendición para todos nosotros y para los de afuera, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras vidas, Señor, para ser más generosos
Y también, Señor, bendícenos con trabajo. Y también, Señor, en este tiempo que tenemos, Señor, vemos las necesidades de los demás, Señor, y te pedimos, Señor, que todo lo veas de otra manera y nos hagas, Señor, más justos y más generosos, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por estas ofrendas. Amén. Amén. Podemos sentarnos. En ese espíritu de alabanza, de adoración, oramos al Señor y pedimos que su palabra nos sea de beneficio para nuestra alma, para nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Qué hermoso es alabarte, Señor.
Qué hermoso es estar en tu casa, oh Rey. Qué hermoso, Padre, sentimos tu presencia, sentimos tu corazón, Señor, y en esta mañana, Señor, tú conoces tu pueblo, Señor. Tú conoces a cada uno, sus necesidades, Señor. Y hoy sabemos, Señor, que tú tienes cosas nuevas, noticias nuevas, Señor. Y tú hablarás, Señor, a través de tu siervo Samuel, Señor. Seas tú, oh Dios, manando esa palabra, Señor, que nos hace falta, Señor, para coger vigor en nuestros huesos, Señor, para ser un pueblo, Señor, como tú quieres, Señor, un pueblo fuerte, un pueblo resistente, un pueblo con raíces fuertes, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tener la oportunidad de congregarnos en esta mañana, Señor, con tus hijos, Señor. Gracias, Padre. También te doy gracias, Señor, por poder estar aquí, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias en este día, Señor. Gracias, Padre, porque todo es porque tú lo quieres, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. ¿Quién es Jesucristo? Esta es la gran pregunta, queridos hermanos y amigos, que iniciamos la semana anterior y que continuaremos, Dios mediante, en esta semana. Una respuesta que encontramos en la Sagrada Escritura y en concreto en nuestro texto, Colosenses capítulo 1, 15 al 20, ese hermoso himno que el apóstol compone acerca de Cristo. El gran escritor ruso Dostoyevsky temblaba ante el solo nombre de Jesús y él escribía: este hombre fue lo más excelso de la tierra, la razón por la cual la tierra existe. Todo nuestro planeta, con todo lo que contiene, sería una locura sin este hombre. No ha habido, ni habrá jamás algo que le sea, nada que le sea comparable. Ahí está el gran milagro, decía este escritor. Cuán importante entonces, ¿verdad?, responder a la pregunta por Jesucristo. Poner, hermanos, nuestros pensamientos en Él, en su persona, en su obra, es algo, podemos bien decir, vital, ¿verdad? Es algo urgente, tomar una decisión positiva por Jesucristo, confiar en Él, amar el nombre de Jesús, entregarle nuestra vida. Leemos en Colosenses 1, versículo 18, la segunda parte de este versículo al versículo 20. Lo hacemos hoy con la traducción, la versión Biblia de las Américas. Dice así: Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. ¿Quién es Jesucristo? Preguntamos de nuevo hoy. Respuesta: en primer lugar, Jesucristo es el principio. Leemos en Apocalipsis 3, versículo 14, lo siguiente: y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Tal como ya comentamos hace una semana, hermanos, Jesucristo no solamente es anterior a la creación, el eterno Dios, el preexistente, el único digno de todo honor, sino que es Él mismo el origen o la fuente de toda la creación. Él mismo, junto con Dios el Padre y el Espíritu, es el supremo creador, ya sea de la creación de la que habla Génesis 1 y 2, o de aquella nueva creación de la cual encontramos en Hechos de los Apóstoles, es decir, la creación de la nueva familia de Dios, del pueblo de Dios, de la nueva comunidad en Cristo, de su iglesia. Él es, si queremos decirlo así, el miembro fundador de la misma. Como decía un himno antiguo cristiano de la iglesia, el fundamento es Jesús, el Salvador. Por el agua y la palabra le dio vida
su Señor. Jesucristo es el principio. En segundo lugar, Jesucristo es aquel en quien habita la plenitud de Dios. Son cientos los libros sobre Jesús que ven la luz cada año. Multitud de escritores tratan de trazar una radiografía sobre quién es este Jesucristo. Ahora, no pocos lo ven como un simple hombre que recibió una iluminación especial, tal como otras grandes figuras de la religión, Mahoma, Buda, Confucio. Otros lo ven como un gran maestro de ética, otros como un revolucionario social y otros como un hacedor de milagros y buenas obras. Y quizá otros, como los falsos maestros en la iglesia de Colosas, lo ven como un ser divino, celestial, pero inferior a Dios, tal como pueden ser los ángeles. Pero tal como leemos, hermanos, en la Biblia, en la Sagrada Escritura, Jesucristo no es nada de todo esto. Jesús no fue un hombre cualquiera. Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, la total encarnación de Dios. Leemos de nuevo esas conocidas palabras del apóstol Juan. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel Verbo, qué hermoso hermano, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo, el apóstol, lo dice con estas palabras en nuestro texto, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. O como escribirá en el capítulo 2, versículo 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿Qué quiere decir esto? Pues, como afirma un escritor, todos los atributos y actividades de Dios, su espíritu, palabra, majestad, sabiduría, ciencia y gloria, se manifiestan en Él. Especialmente, hermanos, vemos el poder redentor de Dios en Cristo Jesús. Jesucristo es aquel en quien habita la plenitud de Dios. Es Dios mismo hecho hombre entre los hombres. Y así llegamos al tercer punto. Jesucristo es quien nos reconcilió consigo, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Hemos estado en el primer punto, hace un rato, en la eternidad, donde Jesucristo, como principio, creó todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, todos los seres visibles e invisibles, así como la nueva familia de Dios. Hemos contemplado su encarnación. Dios se humilla a sí mismo, entrando en el tiempo y en la historia, y se hace hombre morando entre los hombres. Y ahora, hermanos y amigos, nos descalzamos para pisar el monte Calvario, el Gólgota, el lugar donde Cristo dio su vida por la humanidad. Aquella humanidad que tanto se había extraviado y alejado de Dios por causa de su pecado. El abismo, de hecho, que separa al hombre de Dios es impresionante. Yo pensaba en otros abismos. Bueno, el abismo más profundo de la tierra, dicen, lo encontramos en el Pacífico, ¿verdad? La fosa de las Marianas, y ahí encontramos una grieta de casi 11 kilómetros bajo el nivel del mar. Es un abismo que nos parece profundo, ¿verdad? Una grieta insondable e insalvable. Si nos parece esa una distancia infranqueable para nosotros, el abismo entre el hombre y Dios por causa de nuestro pecado es infinitamente mayor. En palabras del profeta Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. O en palabras de Pablo, por causa de nuestro pecado, dice, estamos destituidos, estamos alejados, separados de la gloria de Dios. Pero el Evangelio es buena noticia. Tendríamos que hacer así, ¿verdad? Es la historia de la reconciliación,
de cómo Dios en Cristo restaura la relación con el ser humano, de cómo toma la iniciativa por amor para hacer la paz, esa paz con Dios que tanto necesita nuestro corazón, nuestra vida, la humanidad. El Evangelio es la historia de la redención, de la salvación. Y toda la Biblia, todo el testimonio de la Sagrada Escritura, hermanos, toda la palabra de Dios apunta a esta gran noticia. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El mismo apóstol Juan escribe, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para ofrecerlo como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es Juan el Bautista quien ve a Jesús venir desde lejos al Jordán. Le señala y dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. De este testimonio habla el profeta Isaías siglos atrás, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Pablo lo dirá así, en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O como dice el texto nuestro hoy, y por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Ahí en la cruz, el Señor cargó con toda nuestra miseria y pecado. Allí en la cruz Jesús soportó nuestro propio dolor, nuestra justa culpa y condenación. Ahí Jesús pagó el precio de nuestra salvación y el precio no fue uno cualquiera, el precio fue su sangre preciosa. En el Calvario contemplamos quién es nuestra Pascua, el justo por los injustos, el Cordero inmolado, aquel que demostró su amor ante el hombre pecador hasta el final para ofrecernos su paz. Recordaba aquel himno titulado Solo de Jesús la sangre, escrito por un pastor bautista. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Dice el coro, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay manantial, otro manantial, solo de Jesús la sangre. Dicen las siguientes estrofas, veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Jesucristo es quien nos reconcilió consigo, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Por eso debemos escuchar una y otra vez.
Ese llamamiento a ir a Jesús en fe y arrepentimiento. Encontrar en la sangre de su cruz perdón y nueva vida, reconciliación y paz con Dios. En cuarto lugar, Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, tal como expresa Pablo en este himno. Jesús es el primogénito de entre los muertos a fin de que en Él tenga todo, la primacía, la preeminencia. Ahora en esta escena, hermanos, pisamos ese huerto cerca del Gólgota donde fue puesto Jesús en una sepultura nueva tras morir en la cruz. Es el tercer día desde su crucifixión, es domingo y algo asombroso ocurrirá ese día, algo milagroso en ese nuevo amanecer extraordinario, algo totalmente nuevo, algo que cambiaría la historia para siempre, algo que introduciría la esperanza en un mundo de desesperanza, algo que apenas se puede describir en palabras. Pero el Evangelio, no obstante, da fiel testimonio de ello. Pasado el sábado, Mateo 28, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho. Entonces ellas, dice el relato, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis. Qué bonito. No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. La resurrección, hermanos, amigos, nos habla de un triunfo definitivo sobre la muerte y el pecado, sobre la miseria y la desesperanza. Es la vuelta a la vida del Señor para no morir, una vuelta a una vida totalmente nueva, transfigurada y gloriosa. Es por la resurrección de Cristo que los efectos de la cruz son posibles en nuestra vida, en mi vida y en el mundo. Es por la resurrección que nosotros, los creyentes en Cristo, también podemos obtener la victoria sobre el mal y una esperanza llena de dicha, llena de felicidad en la eternidad. Es por la resurrección, de hecho, que nuestra fe y predicación tiene sentido y validez. Tal como dice un pensador cristiano, la vida resucitada de Jesús es una vida real, en cuerpo y alma, en carne y sangre. La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz, ha despertado y vuelve a latir de nuevo, aunque eso sí, en una situación totalmente nueva y transformada. ¡Qué bendición la resurrección de Cristo! Hermanos, pensemos, qué bellos frutos aporta a nuestra vida. Qué posibilidades ilimitadas para la humanidad, para todos aquellos que creemos en Él. Qué maravillosas puertas abre aquí y en el porvenir. Por eso cantamos, la victoria está en Jesús. La victoria está en Jesús. Y en quinto y último lugar, Jesucristo es quien reconcilió consigo todas las cosas. Nos asomamos, lo vamos a hacer, pero muy brevemente, a ese tiempo final, cuando Cristo regresará y su reino llegará a toda su plenitud, y toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, y todo será reunido bajo sus pies sin ningún tipo de oposición, y hará nuevas todas las cosas, nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia, con toda autoridad y poder para gloria de Dios Padre, a fin de que Él, dice el apóstol Pablo, tenga en todo la primacía
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Jesucristo al final, victorioso y poderoso, reconciliará consigo todas las cosas, y todas las cosas, hermanos, estarán sometidas a sus pies y a su señorío, y harán nuevas todas las cosas. ¡Qué bendición! ¿Quién es Jesucristo? Con esta importante y aún urgente pregunta iniciamos la semana anterior y el mensaje de la palabra. Y Pablo nos ha respondido, y muy bien respondido, inspirado por el Espíritu. Jesucristo es el principio de toda creación. Jesucristo es aquel en quien habita la plenitud de Dios. Es Dios hecho hombre, Emmanuel, entre nosotros. Jesucristo es quien nos reconcilió en el Calvario consigo mismo, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Jesucristo es el primogénito entre los muertos, el resucitado. Jesucristo es quien reconcilió consigo todas las cosas y las sometió bajo su señorío al fin de los tiempos, en su regreso. Tú estás por encima de todo nombre, decía un teólogo del siglo IV, Gregorio Nacianceno. Ninguna palabra escrita puede expresarte, ninguna inteligencia te comprende, ningún espíritu es capaz de abarcarte. Tú solo eres. Porque tú eres fuente de todo lo que existe, de todo lo comunicable, porque todo conocimiento procede de ti. Todas las cosas, todas las criaturas te rinden homenaje. Oh tú, Cristo, que estás por encima de todo. Y estas palabras de Agustín de Hipona, testimonio de este hermano: tarde te conocí, oh Cristo. Yo iba en busca de la fuerza necesaria y no la encontraba, porque no tenía entre mis brazos a mi Señor Jesús. No era discípulo humilde del humilde Maestro. Él es la patria donde vamos. Él es el camino por donde vamos. Vayamos por Él, a Él, y no nos extraviaremos. Que así sea, queridos hermanos. Que podamos ir a Él por Él y no extraviarnos y encontrar la vida abundante que el Señor nos ha prometido. Que el Señor os bendiga. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Qué hermoso regalo, tu único Hijo, Señor, lo entregaste, Señor, para venir a morar entre nosotros, para subir al Calvario y dar su vida, su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, resucitando al tercer día victorioso, poderoso. Señor, anhelamos tu venida, anhelamos tu victoria definitiva y final, tu reino consumado, y deseamos que muchas más personas en este mundo se sumen a tu reino. Oramos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Él es Jesús, quien murió en la cruz. Vamos a entonar este hermoso himno al Señor, puestos en pie, hermanos.
Y dice así el autor de Hebreos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.